miembro del equipo de redacción de la revista internacional de teología Concilium y él es secretario general del Fórum Mundial de Teología y Libertación. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y licenciado en Filosofía de la Universidad de Jujuy, Brasil. Ahora le invito a su conferencia con el título A Ciudad Nova, una práctica para todas. Gracias. Estamos en la última sesión y yo entendí que tendría que hacer el esfuerzo de hacer una síntesis desde el punto de vista de cómo se puede trabajar en una teología de la ciudad como fundamento para la pastoral. Y para hacer una conclusión, una síntesis conclusiva, la ventaja es que se puede tomar de los otros, que han dicho mucho, ¿ya? Y quizás voy a repetir algo, pero también me remito a las ponencias anteriores. Y voy a utilizar 3 slides, prácticamente hablo solo de los slides, y quizás leo 2 páginas que tengo. Entonces, la ciudad que Dios quiere, una plaza y una mesa para todos. Eso es una metáfora que tomo de Apocalipsis 21, una plaza y también una mesa que yo pienso que es el centro de la iglesia como la Eucaristía. Como introducción, yo diría que una teología política, la teología de la ciudad es teología política. Eso San Agustín en Ciudad de Dios vio bien que a su manera, que hay que, en última análisis, hacer teología de la ciudad como teología política con asiento en las mediaciones concretas de una ciudad escatológica en la ciudad histórica. Esa es un poco la síntesis que yo quiero decir. Hablar de una ciudad escatológica, hablar de la ciudad que soñamos, no es tan difícil. Pero el gran problema es cómo pasar a las mediaciones concretas, a los signos de esta ciudad, a la sacramentalidad, a la corporeidad de esta ciudad escatológica en la ciudad histórica. Y la teología tendría que trabajar las 2 puntos. El primer de los 3 puntos que yo quería sintetizar. La ciudad escatológica es la ciudad que vendrá desde el cielo, como se dice en el Apocalipsis, y como punto de partida también. Vale para la ciudad lo que Jürgen Moltmann afirma de toda la realidad, de toda la creación, interpretada por una mirada cristiana y por la teología. En el final está el principio. Quiere decir, antes todavía de mirar críticamente o proféticamente para la ciudad real, histórica, para su presente y para su pasado, para sus contradicciones, para sus esperanzas, para sus dolores y pecados, y antes de cualquier juicio, de cualquier intervención pastoral en la ciudad, es necesario tener un criterio último, escatológico, una mirada desde su futuro, la ciudad que nosotros soñamos, que queremos, la ciudad que encontramos en nuestro caso, en el final del Apocalipsis, por ejemplo. Hay muchas narrativas de carácter mítico, pero mito en el sentido bueno de la palabra mito, como dice Paul Ricoeur, el mito es la narrativa que nos da a pensar, que nos da no solo a pensar, pero también qué hacer, qué sentir y qué esperar.
tenemos no solo mitos en el pasado, mitos de creación, pero quizás desde el punto de vista bíblico, lo más importante son los mitos, las narrativas escatológicas. Por eso la ciudad que vendrá. Conviene evitar dos extremos aquí, un dualismo al estilo Jacques Ellul, el biblista que terminó por hacer una contraposición entre la ciudad soñada, por los que estaban sometidos a la exploración, y que viene del cielo, y la ciudad construidas por el ingenio humano, ciudades de opresión de los campesinos y de perdición para todos, la ciudad de Caín. Ese es un dualismo que él, como calvinista quizás, como dicen algunos críticos, es el precio de la sola gracia en el sentido muy dualista. Por otro lado, Harvey Cox se corrigió a sí mismo en la relación a su optimismo en la ciudad secular, donde exageró en la coincidencia entre la ciudad contemporánea y la ciudad bíblica querida por Dios. La ciudad querida por Dios es una encarnación exactamente conforme a la norma de salvación que está en la encarnación del mismo Hijo de Dios. La grande cuestión de la praxis pastoral está en las mediaciones concretas, encarnadas. ¿Para qué? Utilizando Agamben, la poiesis de la gracia de la ciudad, la poiesis en el sentido de imaginación creativa, se vuelva una praxis, una práctica. En otras palabras, la pastoral precisa realizar la sacramentalidad concreta y terrena de su belleza trascendente y celestial. Más que una reducción litúrgica, eso tiene a ver con la dinámica del todavía no y ya ahora del reino de Dios. Entonces podríamos soñar un poco con la ciudad que queremos. Permanece. En primer lugar, en la narrativa hay un entorno ecológico, porque la ciudad está ambientada dentro de nuevos cielos y nueva tierra, la ciudad nueva, en nuevos cielos y nueva tierra. Si nosotros seguimos a Jules Moltmann, podemos decir, ya se ha dicho aquí, que en la creación inicial no hay ciudad, hay cielo y tierra. En la creación histórica estamos comprometidos en crear una ciudad. Y en la nueva y nuevos cielos y nueva tierra, en el centro está la nueva ciudad. Y por eso esta conexión entre el ambiente y la ciudad hoy día puede recuperar también el asiento del espacio y no solamente del tiempo y de la historia. Nosotros sabemos que sobre todo la ciudad moderna es una ciudad del tiempo, pero que reprimió el espacio, comprimió el espacio, y hay que volver al sentido de espacio con el tiempo. La segunda observación es que en el centro de la ciudad hay no más un templo, pero una plaza. No hay más templo. Yo quiero leer aquí porque me parece que es una tesis que yo quiero afirmar muy fuertemente. La ciudad escatológica no tiene más templo, por tanto no hay más finalmente sacrificios. Ni hay más sacerdotes del orden sacro, ni altar con ofrendas de sangre sacralizada y sacralizante. Al contrario, en ella está el Cordero redimido, del cual brota una fuente de agua de vida, no de sangre, que escurre en un río fecundo junto al cual reverdece el árbol de vida, el árbol que parecía prohibido, inalcanzable, desde la salida del jardín del paraíso inicial.
y cuyos frutos alimentan para siempre y cuyas hojas son remedio. Por tanto, hay alimento y remedio para la vida sin cesar, sin muerte, sin llanto de luto, conforme al sueño de Isaías. Alimento y remedio, seguridad alimentar y de salud, tienen alto significado hoy, sobre todo en los medios más pobres y sin dinero de la ciudad. Pero hay también la novedad del Cordero, es aquel que fue víctima del orden sacralizado del templo y que está transformado, no por ser víctima, pero por la luz del sol de justicia, que es Dios mismo, en lámpara de la luz y de gloria divina que brilla sin cesar, iluminando toda la ciudad. La ciudad nueva se organiza desde la víctima que fue justificada por Dios mismo, el Dios que rehabilita a las víctimas desde la sangre de Abel. El Cordero está en el centro de una plaza, y la plaza ocupa el espacio del templo, el espacio litúrgico, lo que merece un párrafo especial aquí. Yo quiero ver el único espacio. Nuestro imaginario está poblado de plazas que se sitúan junto al templo y junto a los poderes constituidos. Plaza Mayor, Plaza de los Poderes, Plaza de la Iglesia, Plaza de Armas. En la ciudad escatológica, el simbolismo de la plaza ocupa el exacto lugar del templo, porque desde el Cordero se ha rasgado el velo del templo y Dios no está más en él, que permanece vacío. Inviértese el orden y el corazón de la ciudad. La plaza es lugar para todos, para la entera polis, de forma inclusiva, acogedora y hospitalera desde las víctimas y los pobres, el Cordero. La plaza es de todos y todos pueden caber en la plaza cuando ésta comienza por las víctimas de los sistemas sacros de la ciudad. Si nos damos cuenta que hoy los grandes y tremendos templos que no perdonan jamás, que exigen la sangre de los deudores, son los centros financieros, y que los grandes y fascinantes templos que seducen a las deudas son los shopping centers, los centros comerciales, y que las tarjetas de crédito privadas o estatales son los instrumentos mediadores entre lo tremendo y lo fascinante del sacro, y que todo eso tiene sus mecanismos de seguridad y segregación, entonces podemos evaluar el significado de la sustitución del templo por la plaza hoy. En nuestra narrativa, la plaza escatológica es donde el pueblo no está más sometido a estos poderes sacros. Puede circular, crear convivencia con otros criterios, con la experiencia de ser aceptado y reconocido. El tiempo propio de esta experiencia es el tiempo sabático, el tiempo de la ciudadanía por excelencia, cuando la familia y los amigos pueden circular por las plazas juntos y sin prisa, con más sonrisa, juegos y gratuidad en sus cuerpos y sus relaciones. Pero en la realidad histórica, la plaza es también el lugar de manifestación de los conflictos. En ese sentido fue interesante observar el movimiento Occupy Wall Street, como las calles que dan vuelta al famoso edificio financiero de Wall Street están llenas de barreras. Y aquí hay una ironía, porque Wall Street, la calle del muro, está llena de barreras, de hecho se puede ver. Los que protestaban acamparon en una plaza de la cercanía. Se creó inmediatamente una tensión sobre quién tiene el poder sobre la plaza. Lo que se vio en los Estados Unidos y luego con los indignados en países europeos acabó en una disputa por el derecho a la plaza. La tendencia a transformar en terroristas a aquellos que se manifiestan en plaza pública, en las grandes calles, se extendió prontamente a los países con dificultad de aguantar los sacrificios de impuestos, y la plaza volvió un importante lugar de decisión del futuro de la ciudadanía. Quizás hoy día, después de la Plaza de Mayo, por ejemplo, en Buenos Aires, la plaza es el lugar hoy día, una de las más significativas sea la Plaza Tahrir en Cairo. La conciencia de que la plaza es lugar del pueblo, de todos, de la polis, y por tanto es inclusiva, no terrorista, pasa
de la poiesis de la nueva ciudad a la realidad, donde la praxis tiene que soportar los conflictos. Nosotros podríamos seguir con las murallas de la ciudad también, porque en una ciudad escatológica donde las puertas están siempre abiertas, las murallas son para lucir con su brillo, su belleza, para llamar a la hospitalidad los que vienen de otras partes, los pueblos, etc. Es la llamada de la diversidad, la hospitalidad a la diversidad y a la inclusión. Y por eso nosotros podríamos decir que se vuelve otra cosa, que las fronteras son necesarias donde hay vida, porque la vida tiene que organizarse y necesita fronteras, límites. Pero los límites no son barreras de defensa, son lugares de cambio, de dones y de hospitalidad. Bueno, vamos al segundo punto. Tenemos todavía 6 minutos, pero estos son solo indicaciones ahora, más o menos. La palabra profética sobre la ciudad que está ahí, en primer lugar, en la Biblia mismo nosotros podemos encontrar discursos paradoxales sobre la ciudad, porque si tomamos Isaías 62, por ejemplo, que es un visionario de la gloria de la Jerusalén, sede de la justicia para las naciones, esposa de Yahvé, adornada con esplendor de gloria, esposa que jamás será abandonada, todo eso. Nosotros encontramos al lado de esta glorificación, de este sueño de Isaías, también el otro lado de Isaías, el crítico de la ciudad, cuando condena a la misma Jerusalén. Y de ahí nace la expresión santa y prostituta al mismo tiempo. La ciudad real no corresponde a lo que es su vocación. Y eso del Antiguo Testamento se puede pasar de Isaías a Jesús mismo, sobre todo en Lucas, la ciudad que mata a los enviados de Dios, que mata al que es justo. Y también podemos pasar a la condición cristiana, a la historia cristiana de la ciudad, con 2 ejemplos quizás. Contemplando esta contradicción, Agustín habla de las 2 ciudades, pero la ciudad de Dios es mediada por la iglesia concretiza la ciudad de Dios, y el imperio es la ciudad de la decadencia y de la opresión. Pero si nosotros seguimos, encontramos Dante Alighieri, que hace el contrario y defiende la comuna, la democracia de la comuna, la participación en la comuna, en contra del imperialismo del papado, de la iglesia. Eso es decir, que en la historia cristiana también conocemos la ciudad como santa y prostituta. ¿Seguimos? Para una teología hay que tener presente esta contradicción, esta paradoja. Y el tercer punto, el último, una política cristiana de la ciudad. Es decir, una política cristiana porque hay una política que los griegos también inventaron, hay diferentes maneras de pensar política. De la ciudad y en la ciudad, son dos maneras de decir eso. En primer lugar, como nosotros, nuestra fe cristiana es cristiana, es decir, es mesiánica, no hay cómo huir del aspecto político de nuestra fe. Eso yo quería subrayar. Y por eso la grande cuestión es la mediación política de este sueño, de esta belleza de una ciudad escatológica.
Y por eso también, no voy a desarrollar aquí, pero quería acentuar, y hoy por la mañana ya se habló de esto, sería muy importante desarrollar una teología del espacio público, y el espacio público como un lugar teológico. Creo que podemos progredir en eso, es solo una indicación, que el espacio público tiene una potencialidad teológica muy grande. Y hasta cuando, por ejemplo, hablamos de la devoción a la Virgen, cuando hablamos de una procesión, tenemos que siempre buscar las consecuencias políticas de eso. Hubo en América Latina, por ejemplo, una discusión en cierto momento, por ejemplo, entre Juan II y los hermanos Bosch, sobre la importancia de la religiosidad popular en una teología de liberación. Porque unos decían, hay primero que hacer una crítica, limpiar un poco los aspectos de alienación, etc. Y otros más positivamente decían, no, hay que explorar sobre todo el aspecto de afirmación, de dignidad, de autoestima, etc., de confianza que hay en eso. Son aspectos complementarios, yo creo, pero muy interesantes en este aspecto de teología política, teología del espacio público. Se podría decir, por ejemplo, como ensayo, cuando Jesús dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí, en medio de ellos. No hay necesidad de que sea una procesión de Corpus Christi para eso. Puede ser también cuando se protesta por una vida mejor en el barrio. Ahí está algo que es un signo del reino de Dios. No hay necesidad de una cruz, aunque en nuestros pueblos se carguen de cruces muy, muy naturalmente. Y esto se puede decir también políticamente. Hay un problema, ya mencionado por Weber, que es la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad social cuando se hace esta política del espacio público. A veces, porque nosotros no somos dueños de la ciudad, a veces puede haber una tensión entre las convicciones que tenemos y las consecuencias como responsabilidad social de estas convicciones. Cuando tratamos de asuntos que interesan, por ejemplo, a la ética, a bioética, etc. Pero no es el caso aquí de desarrollar eso. Yo quería terminar con este último punto, 3.2, la comunidad cristiana en el espacio público. Porque, por un lado, sobre todo en América Latina, quizás las iglesias locales pueden mucho en el espacio público y podrían seguir como Gaudium et Spes. La palabra clave es colaboración. La Gaudium et Spes dice que la iglesia quiere colaborar con la humanidad. Y en el espacio público, nuestro modo de ser, nuestro modo de presencia es la de colaboración con otros poderes, con otras posibilidades, con otras instancias políticas. Pero a veces somos una minoría también bastante impotente. Y lo mismo podemos tener una presencia quizás que tiene un potencial simbólico. Yo daría dos ejemplos. En Timor-Leste, cuando se estaba recuperando del caos de antes de la independencia de Indonesia,
cuando se estaba recuperando, el noticiero decía: ahora en los barrios ya hay más tranquilidad. Y al mismo tiempo la imagen que pasaba era de niños que caminaban por la calle acompañados de dos monjas. Se veía que eran dos monjas católicas que iban con los niños. Y esta imagen daba una sensación, una percepción de protección y de seguridad. Por otro lado, un otro caso, que es una experiencia personal mía en la periferia de Porto Alegre, que cuando los pobres buscan la iglesia, buscan un referencial en un santuario de la iglesia, no siempre buscan para la oración, para el ritual, buscan también para alimentos, para remedios, porque hay casos de iglesias que tienen estas parcerías, estos acuerdos. Y piensa en la iglesia para poder comer, como es una parcela para su necesidad también de comer y de remedios. Y creo que este es un potencial que tenemos. Y por eso quería terminar diciendo que en la plaza, concretamente la iglesia tiene que poner su mesa. Y hay una curiosidad histórica que no tengo tiempo aquí, que es el traslado de la tumba de David, que se pasa para abajo del cenáculo en Jerusalén. Uno que visita esa expresión puede ver eso, ¿no? Y los franciscanos de Jerusalén explican que eso fue una relectura de los judíos post-cristianos. Porque como los cristianos interpretaron que el cenáculo es el nuevo templo, no hay más templo al cenáculo, entonces la tumba de David los judíos ubicaron en el piso abajo del cenáculo. Y eso es decir que incluso los judíos que hicieron esta reinterpretación comprendieron que el cenáculo, el lugar de la mesa del pan y del espíritu de Pentecostés, es el centro de una nueva Jerusalén, de nuevo Sion. Y creo que eso es muy significativo para decir que si nosotros tenemos una mesa como la Eucaristía, eso tiene que también pesar en una teología política, una teología de la ciudad, como mesa de experiencia, de inclusión y de hospitalidad. Gracias. Y él hizo su doctorado en la Universidad de Teología, en la Universidad de Würzburg, y trabajó sobre Juan Luis II, y con su familia estuvo trabajando en Potosí, en Bolivia, de 97 hasta 92, que tiene una gran bibliografía de muchos artículos sobre el desarrollo de la teología de la nación en América Latina, auch en tiempos también pluriculturales. Stefan, te invito. Muchas gracias. Es para mí una gran alegría y estoy muy agradecido de que pueda hablar ahora en esta conclusión de este congreso que me ha llevado mucho tiempo en preparar y en comunicarme con muchos de ustedes, y también que es la combinación de este proyecto de formación que ha sido mi trabajo durante los últimos 2 años y que también ha traído a muchos de ustedes aquí. Voy a hablar sobre el tema de descubrir a Dios encubierto en las ciudades. Y si alguien vive en el campo, en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, y si además prefiere esa vida campestre al bullicio y el caos urbanos, y si finalmente vive en un continente más allá del océano Atlántico, como yo,
quizás no es la persona más indicada para hablar de las transformaciones urbanas en América Latina. Mi aporte y mis propuestas serán, por tanto, intervenciones desde fuera. Voy a hablar de las ciudades latinoamericanas como quien vive en Europa y en el campo. Consciente de esta limitación, quiero dar un resumen tanto del proyecto de investigación como de este congreso desde esta perspectiva europea. Este resumen tendrá el carácter de propuesta. Lo daré en pequeños pasos, desde un breve análisis de las transformaciones urbanas en América Latina, pasando por la opción por los pobres, al estudio de la presencia y el ocultamiento de Dios en las ciudades, para llegar finalmente a algunas propuestas de conversión pastoral. 1. Transformaciones urbanas en América Latina. Las ciudades latinoamericanas nos están mostrando cada vez más rostros cada vez más diversos, plurales y dinámicos. Las investigaciones realizadas en el marco de nuestro proyecto internacional demostraron, igual que otras investigaciones recientes, mundos urbanos en transición, culturas nacientes y mutantes, identidades fluidas y fragmentadas. Estas dinámicas caracterizan también las experiencias religiosas y espirituales en las ciudades. En la misma medida como se fractura la vida familiar y social en la ciudad, como se quiebran las biografías profesionales y las adherencias políticas, también se transforman las identidades religiosas y las convicciones espirituales. Las iglesias cristianas somos parte de este dinamismo. También la Iglesia Católica es sujeto y protagonista de estos cambios socio-religiosos, si la consideramos desde una eclesiología conciliar como el pueblo de Dios, peregrino por estas ciudades latinoamericanas en transición. Los miembros del pueblo de Dios somos parte de este proceso de transformación social y religiosa, lo compartimos y lo llevamos adelante. Las transformaciones urbanas actuales que este pueblo de Dios comparte son profundas. Lo hemos escuchado varias veces en este congreso, desde lo geográfico territorial, desde lo sociocultural, hasta las experiencias religiosas. Por esto me limito a mencionar. Como pueblo de Dios, somos parte de estos procesos urbanos de transformación. Por eso es necesario estudiarlos profundamente para dar respuestas cabales desde el punto de vista creyente. No se puede condenar los procesos de transformación urbana como signos de la decadencia humana, ni tampoco es posible recibirlos ingenuamente como augurios de la culminación de la libertad y creatividad humanas, como algunas veces se ha hecho en algunos aportes, no en este congreso, sino los anteriores. Es necesario operar críticamente frente a los fenómenos individuales, las experiencias y las interpretaciones humanas existentes en las ciudades, para iluminar el significado real que tienen para las personas afectadas. En mi criterio, se aplicó dentro de nuestro proyecto de investigación y durante este congreso esta metodología crítica e interdisciplinar. 2. Privilegiando la perspectiva de los pobres. Dentro de este mundo fragmentado existe una perspectiva privilegiada, que es la de los pobres. Esta condición epistemológica tiene una trayectoria larga, no solamente en la teología latinoamericana, sino también en otras ciencias del continente. Se basa en la observación que todo acto científico se fundamenta en una perspectiva sociocultural y no puede aspirar a una neutralidad olímpica. Muchas veces, por
Bajo esta perspectividad, se excluyen los puntos de vista de los sin poder, los excluidos, los pobres, los culturalmente diferentes, y es necesario para una ciencia crítica privilegiar precisamente estas perspectivas. Dentro de la teología se viene practicando este cambio de perspectivas bajo el signo de la opción por los pobres. De los pobres como lugar teológico, dijo Luis Carlos en otra oportunidad, a partir de este lugar teológico se entiende mejor, más concreta y más universalmente lo que Dios revela en Cristo, cómo salva la humanidad y qué quiere de la Iglesia. El mismo cambio de perspectivas se viene reclamando desde los estudios feministas y postcoloniales. Por su parte, el feminismo llama la atención sobre el acallamiento de las mujeres, no solamente en la sociedad y la Iglesia, sino también en la ciencia. Por decisiones epistemológicas y metodológicas disimuladas e inconscientes, muchas veces se ignoran las voces de la mitad de la humanidad. Si la crítica feminista ya es bastante conocida, aunque no siempre es respetada, como bien nos dijo ayer Consuelo, conocida en las ciencias, los estudios postcoloniales añaden nuevos aspectos que iluminan la necesidad de una perspectividad crítica de las ciencias. Señalan, por ejemplo, que las experiencias de las ciudades postcoloniales han sido excluidas de muchos estudios modernos y postmodernos sobre las realidades urbanas. La crítica postcolonial denuncia la construcción de conocimiento sobre la ciudad desde las perspectivas hegemónicas y dominantes. Se deconstruyen las estrategias dominantes de control sobre las narrativas urbanas referentes a exclusión, ética y ciudadanía. También se discute el grave problema de la representación. Se pregunta, ¿pueden hablar los subalternos o no pueden hablar? ¿Quién puede, quién debe hablar en nombre de ellos? ¿Cómo pueden incluirse las voces de los subalternos en el discurso urbano y en las ciencias? También Enrique Dussel aboga desde esta perspectiva por una crítica de la epistemología universalista y eurocéntrica de las ciencias hacia una metodología postcolonial o, como él dice, transmoderna, incluyente, pluralista y tolerante. Privilegiar la perspectiva de los excluidos no puede ser considerado, por tanto, una falta de neutralidad científica. Por el contrario, es una herramienta importante para descubrir e iluminar las dimensiones ocultadas, mimetizadas y reprimidas de la realidad. Por lo mismo, no será suficiente privilegiar la perspectiva de los pobres como si fuera una sola. Es necesario privilegiar una multiplicidad de perspectivas excluidas frente a las perspectivas dominantes y privilegiar su pluralidad frente a la concepción universalista de los discursos hegemónicos. Ante todo, en las realidades urbanas quebrantadas se precisará una atención abierta a la dispersión de experiencias humanas. El estudio crítico de las transformaciones urbanas actuales será imposible si no se toman en cuenta las experiencias subjetivas y biográficas mediante investigaciones empíricas como las que se realizaron en el marco de nuestro proyecto de investigación. El punto número 3. Dios vive escondido en la ciudad. Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Los obispos latinoamericanos proclamaron
esta certeza teológica y espiritual como un don que toda la Iglesia recibe. Dios vive en la ciudad, presente en la vida de sus habitantes, ya antes de la pastoral y del anuncio de su presencia por parte de la Iglesia. Sin embargo, la presencia de Dios no se desvela a plena luz del día. Uno puede vivir en la ciudad y perfectamente ignorar, negar, desmentir o simplemente desconocer la presencia divina en él. Es necesario buscar a Dios, reconocerlo, descubrir a Dios en la ciudad como si estuviera encubierto, ocultado, escondido en la ciudad. De hecho, en las ciudades existen circunstancias que dificultan o impiden el descubrimiento de Dios: la violencia, la pobreza, la discriminación sexual, el racismo y muchas otras actitudes y prácticas que separan, excluyen y oprimen a las personas en la ciudad. Las ofensas contra la persona humana, su dignidad y sus derechos son impedimentos para reconocer y descubrir a Dios. Es importante notar que la Iglesia es parte de estos procesos de ocultamiento de Dios. El Concilio Vaticano II lo reconoce en un pasaje lúcido y muy actual de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Dice que los propios creyentes, con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios. Este Dios velado por la Iglesia, encubierto por la violencia y la exclusión, escondido por el racismo y el sexismo, es el Dios presente en nuestras ciudades. Es un Dios presente que nos llama e interpela desde el reverso de la historia, desde los lugares ocultos, los otros espacios de nuestras ciudades, para usar una palabra de Michel Foucault. Porque Dios nos llama, las experiencias negativas en la ciudad no pueden imposibilitarnos por completo descubrirlo. Por eso los obispos afirman en el documento de Aparecida, cito: las sombras que marcan el cotidiano de las ciudades, como por ejemplo violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos buscar y contemplar al Dios de la vida también en los ambientes urbanos. No es imposible, pero hay que buscar. No es un automatismo, ni tampoco un privilegio o una garantía de la Iglesia o de un grupo específico dentro de ella, porque vimos que los creyentes muchas veces contribuimos al encubrimiento de Dios en vez de descubrir. Para encontrar a Dios en los lugares ocultos de nuestras ciudades, se precisa de un instrumento crucial que fue el objeto de varias intervenciones en este Congreso, que es una adecuada teología de los siglos de los tiempos. La teología de los siglos de los tiempos es una preocupación y herramienta peculiar y permanente de la Iglesia postconciliar, y como tal ha sido estudiado y discutido ampliamente. Puedo limitarme aquí a dar algunas complementaciones que me parecen necesarias desde el punto de vista de nuestro tema, la fe en la ciudad. En primer lugar, dentro de una realidad sociocultural caracterizada por la pluralidad, la liquidez, el fragmento, debemos estar atentos a la pluralidad, el dinamismo y la fragmentariedad de los signos de los tiempos. No debemos buscar y descifrar tan solo los signos grandes, paradigmáticos y universales, como se pretende hacer ante todo en la teología postconciliar europea. El Dios encarnado y crucificado en las víctimas de las ciudades actuales se esconde en los fragmentos, en lo efímero, en lo descuidado. En segundo lugar,
La pluralidad se nos presenta no solamente a nivel de los signos, sino también a nivel de los significados. Según los diferentes códigos prevalecientes en las ciudades, cada signo adquiere una variedad de significados. Si esto vale también para los signos de los tiempos, debemos estar muy atentos a las diferentes interpretaciones del mundo urbano. No podemos pretender que la Iglesia, los teólogos, los académicos, somos los únicos, los verdaderos intérpretes de los signos de los tiempos. Una tercera complementación. La propia pluralidad y fragmentariedad de las realidades urbanas puede comprenderse como un signo de los tiempos. Es un signo que nos puede demostrar que las soluciones fáciles, universales y globales ya no son posibles. Este signo puede ayudarnos a aceptar y promover la pluralidad, las diversidades, lo dinámico, los fragmentos como algo sagrado. De ahí se derivan una serie de consecuencias eclesiológicas, como la autonomía de los laicos, el ecumenismo, etc. Finalmente, creo que la fragmentariedad y transitoriedad de los signos de los tiempos nos conducen a una nueva imagen de Dios, más frágil, más precaria, más dinámica y transitoria. Son signos que nos ayudan a cuestionar muchas imágenes tradicionales de Dios. Si aceptáramos una imagen de Dios dinámica y fragmentaria, estaríamos en mejores condiciones para dialogar con los habitantes de los grandes urbes sobre sus propias experiencias de Dios, sus propias interpretaciones de los signos de los tiempos y sus propias respuestas de solidaridad y construcción de un vivir bien en medio de la ciudad. 4. Conversión pastoral. Si logramos cumplir con esta conversión epistemológica exigida por Jaime Mancera de Bogotá, esta conversión epistemológica a la que nos llama estudio serio y profundo de las transformaciones actuales, será más fácil implementar en las prácticas urbanas de la Iglesia aquella conversión pastoral que exigen los obispos en el documento de la Brasil. Nuestro proyecto de investigación, este congreso y la literatura existente sobre el tema enumeran una serie de retos para esta conversión pastoral. Solamente quiero mencionar algunos puntos que me parecen sobresalientes. 1. La autonomía y la participación de los laicos. Ya desde la conferencia de Santo Domingo se habla mucho del protagonismo de los laicos. Sin embargo, en la práctica pastoral e incluso en la retórica de muchos responsables en la Iglesia, se nota un déficit doloroso en este aspecto. Si la Iglesia es el pueblo de Dios, como afirma el Concilio, se debe promover la autonomía, la participación y la responsabilidad de este pueblo, ante todo de mujeres, jóvenes y otras personas excluidas en el momento. 2. Descentralización y diversificación de la pastoral. Si aceptamos que todo bautizado es sujeto de la acción pastoral de la Iglesia, estaremos en condiciones de descentralizar la pastoral más allá de la estructura territorial y en muchos aspectos premoderna de las parroquias. Los resultados de las encuestas en parroquias demuestran que esta piedra principal de la pastoral no es obsoleta, pero que necesita ser complementada por una pluralidad de instrumentos pastorales en las manos de todo el pueblo de Dios. Las redes de comunidades eclesiales de base ciertamente se constituirán en un instrumento más dentro del mundo dinámico urbano. Se precisarán además otros instrumentos de vivir la fe dentro de espacios grandes y pequeños, públicos y privados, a largo plazo y en la transitoriedad. Debemos despedir la idea de un plan pastoral global y universal que nos solucione todos los problemas. 3. Apertura ecuménica y macroecuménica. El reconocimiento de la pluralidad
pluralidad y fragilidad de la presencia de Dios en las ciudades nos puede llevar también a una renovada concepción del ecumenismo. Las presencias cristianas urbanas no católicas no son nuestros enemigos. No podemos rechazar las diversas expresiones de fe que encontramos en la ciudad, sino debemos estudiar y discernirlas para la luz de nuestra propia fe en un Dios que se revela de maneras distintas. Los estudios relatados en este congreso nos muestran el lugar positivo e importante que tuvieron las iglesias no católicas para las biografías espirituales de muchos creyentes. Debemos abrirnos a estas experiencias de Dios que se esconde en nuestras ciudades. Lo propio vale para lo que la tradición teológica latinoamericana llama el macroecumenismo, el diálogo con los no creyentes y con otras religiones. Es necesario abrirse a las búsquedas, a los fracasos y a las experiencias de Dios dentro de los múltiples caminos espirituales de nuestros ámbitos urbanos. 4. Con este término, pastoral urbana al servicio de toda la ciudad. La iglesia no es un fin, es un instrumento. Su acción pastoral debe orientarse a cumplir la gran tarea de la evangelización, de la que el Papa Pablo VI dice que, cito, la Evangelii Nunciandi, la evangelización significa transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Por esto la Iglesia cumple con su tarea cuando participa desde su propia fe en los procesos de transformación que están sucediendo en las ciudades latinoamericanas contemporáneas. Desde dentro, como dice Pablo VI, y no como un servicio a alguien ajeno, debe la Iglesia asumir la responsabilidad de transformar las ciudades en lugares donde el buen vivir, el summa causae, sea el fundamento existencial de la vida. De esta manera, podemos cumplir con la exhortación del profeta Jeremías, que escribe a los exiliados en Babilonia que busquen el bien de la ciudad, en Jeremías 29:7. Busquen el bien de la ciudad, hablando de la ciudad de los enemigos, quienes nos secuestraron. Aunque a veces la gran ciudad nos parezca un lugar extraño y hostil, debemos reconocer en él la presencia de Dios y actuar en la ciudad como enviados para su reconstrucción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Stefan, por la buena, precisa presentación de líneas de investigación y de nuestro trabajo compartido. Gracias. Ahora es un gusto y una alegría para mí de presentar al padre Víctor Hugo Méndez del CELAM de Bogotá. El padre Víctor Méndez es de origen de Brasil, es presbítero de la diócesis de Lages en Santa Catarina. Él ha hecho estudios de teología y educación en la Pontificia Universidad de Río Grande do Sul. Tiene una maestría en teología sistemática. Para resumir ahora, él es vicerrector académico del INTEPAL del CELAM en Bogotá. Está trabajando y fue secretario ejecutivo del Departamento de Educación y Cultura del CELAM en los años 2011 y 2012. Y es una alegría que usted está presente, además Monseñor Varela, y esa presencia del CELAM. Por favor, Padre Méndez, a su contribución. Muy bien. Además de agradecer la invitación, que creo que llegó al INTEPAL de la profesora Consuelo Vélez, yo quería agradecer la invitación, los contactos de la doctora Martí y también del profesor Saibri. Y al final de este encuentro, ya casi al final, creo que ya puedo anticipar y felicitarlos también
proporcionar un momento tan rico, tan único, tan particular, de una reflexión verdaderamente interdisciplinar, lo que en cierto sentido nos engrandece, pero también que aumenta mucho los retos que tenemos, sobre todo en se tratando de la Iglesia. Es una alegría poder componer esta mesa con ustedes, pero sobre todo con Suzin, que es de Brasil, y que en una ocasión así muy particular de mi vida participó de la banca de defensa de doctorado, ¿no? Entonces ahora encontrarnos acá es muy bueno también. Por la mitad del encuentro tuvo un sentimiento semejante al evento, y con todo lo que había oído pensaba que aún más se puede decir, y casi pensé en renunciar. Cuando miré que acá hay hombres y mujeres de distintas edades y distintas experiencias, percibí cuánta diferencia en un grupo, un colegio de cardenales, y entonces eso me encorajó a seguir adelante y tal vez no decir algo tan nuevo, pero proponer algunas cosas que puedan ser significativas. Yo pensé de hacer tres breves presentaciones. Una de ellas es hablar rápidamente del CELA, tal vez en el contexto donde se habla no solo de la conversión pastoral, mas sobre todo, como escuché ayer, me pareció interesante la temática de una conversión eclesiástica. Tal vez se puede preguntar, ¿no? ¿Puede venir algo bueno de los obispos? Con todo respeto, pero la pregunta procede. Y yo quería hablar desde esta dimensión institucional episcopal que es el CELA, donde ciertamente hay muchas preguntas, dudas, problemas, dificultades, pero que es una institución que en América Latina tiene una presencia histórica muy importante. El CELA está para completar en 2015 60 años. Yo quería presentar rápidamente, mas destacar que, en mi perspectiva, como secretario ejecutivo, miren el CELA como iniciativas o propuestas que están para dialogar con una nueva evangelización y en algunos aspectos cosas que pueden significar mucho para la pastoral urbana o para la presencia pública de la Iglesia en la ciudad. El CELA tiene 7 departamentos, entre los cuales Departamento de Familia, Juventud y Vida, Departamento de Vocaciones y Ministerios, Departamento de Cultura y Educación, Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo, Departamento de Justicia y Solidaridad, Departamento de Misión y Espiritualidad, Departamento de Comunicación y Prensa, que tiene un secretario ejecutivo que sirve a una comisión de obispos que son 5, 4 regiones de América Latina y un presidente. Los temas de los departamentos atienden a todas las perspectivas de la Iglesia intra y adestra. Tenemos hoy 4 centros: Instituto Teológico Pastoral para América Latina, ITEPAR, que conmemora en 2014 40 años. El Centro Bíblico para América Latina, CEBIPAL, un observatorio de pastoral y un centro de publicaciones. Estes 4 centros pasan por un estudio así muy dedicado de unificación para atender mejor a las necesidades de la Iglesia de América Latina. Los destaques que me parece que el CELA hoy ofrece, no sin dificultades, no sin críticas, no sin necesidad de revisar sus planes, etc., pero como posibilidades de desarrollar una caminada más orgánica en América Latina. Hay un plan global de evangelización que en este cuatrienio se ha centrado mucho en la palabra de Dios, que como habla Taberno Domini, ha de ser el corazón de la actividad pastoral. Y tiene 2 núcleos teológicos que es comunión y vida plena. Cómo desde la comunión la Iglesia puede hablar de una vida plena para todos. Hay un intento de regionalizar el CELA en las 4 regiones, Centroamérica y México, países bolivarianos, Antillas y Cono Sur. Regionalizar para descentralizar y para coordinar el trabajo. Creo que es algo que reclama-se mucho en la Iglesia, de la centralidad, y esta perspectiva de descentralizar es una manera tal vez de coordinar mejor los trabajos. Pero eso siempre tiene un impacto y se presenta con dificultades varias. Por ejemplo, que las iglesias locales puedan
ter essa ideia de trabalhar em conjunto, de superar suas fronteiras nacionais e muitas vezes nacional de las dióceses. Passar de eventos e atividades diversas a processos. Estabelecer para os departamentos, que são 7, uma organicidade temática e interdepartamental. Retomou a ideia de um equipo de reflexão teológica para a América Latina. O projeto de consolidar uma formação teológica em nível acadêmico superior e perspectiva pastoral com serviços de docência, investigação e extensão. Me parece que acá há algumas coisas que remitem a uma nova evangelização da Igreja em América Latina e alguns cambios de estruturas e que também pedem del CELA cambio de mentalidade. Bien, ¿qué ha hecho el CELA en términos de pastoral urbana? Acá algunas fechas voy a fijar un poquito más en el color amarillo, donde hay temas y hay también los temas, subtemas que fueron desarrollados. Yo no conocía, descubrí acá, fue mencionado por el padre Benedetti y también por Carlos Gales, encuentro de 1965, encuentro de peritos en Barueri, São Paulo, que ha sido promovido por el IPLA, Instituto de Pastoral Latino-Americano, que con más 2 otros institutos más tarde, en 73, conformó el ITEPAR. Después, propiamente, el tema de cultura y el CELA aparece en 1985 con la creación de la sección de cultura. Hasta entonces no había propiamente una tematización de la cultura y de la cultura urbana como tal. En 1986, esta sección de cultura promovió un seminario de expertos, un grupo de 10, si no me falla el informe, sobre la divinidad de cultura, muy vinculada al tema, a los temas de la 80ª Adventis. Allí se trató de la identidad de la cultura urbana industrial y sus tendencias y de la cultura divinina. En 1986 y 87 se produjeron dos libros pequeñitos de una serie llamada Fe y Cultura. Un de ellos promovido por un obispo de Brasil, Monseñor Chuichi, llamado Cultura, Evangelización de la cultura urbana y la enculturación urbana del Evangelio. Y un otro producido por un presbítero, Raúl Méndez, El fenómeno urbano. En 88 hay otro evento importante que es el Seminario de Expertos de Cultura Urbana, Reto a la Evangelización, que después se transformó en una publicación que está disponible por las publicaciones CELA, y que trató sobre todo del fenómeno urbano, ya con la entrada en la Biblia, el tema de Dios en la ciudad y las mediaciones, problemas de trabajo, evangelización de la cultura urbana, situación urbana y espiritualidad, estructuras urbanas, pastoral urbana y plano de pastoral urbano. Cuando miramos estos temas, me parece que da un destaque particular para este libro de Carlos Gale, que nos hace una memoria de cosas que en la secuencia, en el itinerario, se quedaron un poco sueltos, pero que dá também uma certa organicidade para esses distintos temas. Miren que em 93, quando se promoveu um seminário a partir de Santo Domingo sobre promoção humana na grande cidade, El Hombre na Cidade, que também é uma publicação, um livro, se vuelve a distintos temas, por exemplo, família em las grandes cidades, infância, juventude e política social, neste caso Brasil, problemas ambientais, terra em las grandes cidades, pobreza y solidaridad, nuevo orden económico, población urbana y movilidad, derechos humanos, orden democrático, megalópolis, integración latinoamericana y caribeña. Y solo ahora en 2010, entonces, fue hecho un otro encuentro sobre cultura urbana, ahora ya seguindo entonces la solicitud y la contribución entonces que aparecía. Acá aparecem vários temas, há um avance dessas discussões e acá já há este intento de uma reflexão interdisciplinar, então, sobre uma teologia da cidade. Os temas estão ali. E agora, então, a ideia de CELA, uma de elas, por el Departamento de Cultura e Educação, é promover em 2014 um congresso
que pueda entonces tratar de la presencia de la iglesia en la ciudad y la evangelización de las culturas. Y la idea de hacer una memoria, pero no solo una memoria del CELA, pero actividades varias, esta por ejemplo, donde se ha retomado el tema de la pastoral urbana y así asociar con otros temas de interés del CELA, por ejemplo, presencia de la iglesia en la ciudad, globalización, culturas urbanas, visión continental y nueva evangelización. Un trabajo que pueda ser de memoria y de compromisos y también ofrecer una especie de agenda de trabajo para los próximos años. Entonces, eso como informe un poco de las cosas que he mirado, investigado y escrito después de un texto un poco mayor. Quería me concentrar ahora en 3 pequeños puntos que tratan de perspectivas y visiones de la presencia de la iglesia en la ciudad y evangelización de las culturas. Todo el tiempo anterior de preparación de este evento y también en estos días acá me acompaña a mí un clásico ya del cine, una película llamada Blade Runner, que es una película de los años 80 y que ha sido tratada y ha sido analizada por muchos críticos como una perspectiva de la sociedad en su desarrollo capitalista. Y la imagen de ciudad, Los Ángeles, en este periodo es una ficción, pero es una ciudad donde la vida es propiamente imposible. Y una visión de que en la ciudad la cosa, la máquina y los seres humanos conviven en conflicto. No hay armonía, es muy difícil. Y hay una persecución entre los humanos y las máquinas, las cosas, los simulacros, y parece que ambos están sin alma, porque uno no tiene más la contextura de la vida propiamente dita, los humanos, y las máquinas no consiguen tener memoria, y ese es un conflicto que perpasa con diversas imágenes de una ciudad destruida. Si concordamos que vivimos en una sociedad capitalista, tal vez la película nos ayuda a pensar el futuro de la ciudad, para dónde caminamos, y tal vez nos esclarece un poco la pregunta: ¿qué importancia tiene el Evangelio, la idea de fraternidad cristiana en esta sociedad? Y tal vez ubica un poco el papel de la iglesia. Los 3 puntos entonces: un primero es tal vez un reto, mas también una propuesta, la evangelización como el horizonte posible de integración regional, de integración de América Latina. Juan Pablo II, en la Tercio Milenio de Viniente, habla que la Iglesia respeta las medidas del tiempo, horas, días, años, siglos. De esta forma, camina al paso de cada hombre, haciendo que todos comprendan cómo cada una de estas medidas está impregnada de la presencia de Dios y de su acción salvífica. Tal vez esa rica expresión de que pertenecemos al tiempo y a la historia es superada fácilmente cuando miramos la encarnación de Jesucristo. Só se puede entender el Dios de Jesús por el mérito de la encarnación. Pero nunca es de más, en nuestro contexto, recordar que somos una iglesia en la historia, que hace historia y que puede implicar en la historia. Todavía, esta conciencia creciente de nuestra historicidad y también de la diversidad de pueblos y culturas, sobre todo en América Latina, nos hace retomar el documento de Aparecida cuando dice que el gran reto evangelizador es la posibilidad de que esta diversidad pueda converger en una síntesis que, envolviendo la variedad de sentidos, sea capaz de proyectar a América Latina en un destino histórico común. En tal perspectiva, la progresiva urbanización latinoamericana es una realidad que tiene potencialmente, más do que las conferencias ya realizadas y de gran importancia, indicadores suficientes para favorecer y promover, desde la acción eclesial, una fecunda integración regional. Isso implica un esfuerzo evangelizador que pueda articular las diferentes instancias de organización, de reflexión y de acción de las iglesias en el ámbito de la institucionalidad eclesial.
e uma institucionalidade que estabeleça um diálogo com outras igrejas, portanto, de maneira ecumênica, com instituições civis e instâncias políticas. Em este sentido, por exemplo, me permito pensar coisas pequenas, pero possíveis e práticas de integração. Miren que seria, por exemplo, a importância das universidades católicas, não apenas como enseñanza e promotora de uma visão de sociedade desde a academia, mas como um espaço de investigação e socialização de conhecimento sobre a América Latina. Talvez tenemos que revisar, repropor, redimensionar o papel de essas instituições de tipo católica na sociedade latino-americana. Um outro aspecto também menor, pero não de menor importância. Miren o trabalho de tantas agências que subsidiam as igrejas e projetos sociais em América Latina. Además do benefício, además da caridade que hacen, como seria oportuno não um trabalho paralelo, mas um trabalho colegiado, um trabalho conjunto, não apenas de auxílio, mas sobretudo um trabalho para ajudar uma organização social e democrática em los distintos países onde a ajuda se hace possível. Um sonho menor, pero de grandes proporções, pero de grande dificuldade. Miren que seria uma revisão planificada da formação presbiteral da Igreja em América Latina. Ponto 2. Projeto de sociedade, visão de políticas públicas e opções de urbanização. A cidade como cenário de uma variedade de modos de vida, ideias, valores, etc., visibiliza as culturas urbanas que, à la vez, como produto e produtor, resultam de um complexo processo de modernidade. A mim me agrada muito a visão de Marshall Berman, que escreveu este livro, Tudo que é sólido suma em el aire, quando trata que a modernidade não é nada mais, nada menos que um processo, uma dialética entre modernização e modernismo. Jameson prefere falar da lógica cultural do capitalismo tardio. Bem, se concordamos que resulta a modernidade de um dinâmico processo social, portanto econômico, político e cultural, trata-se também de um processo permeado de possibilidades, ambiguidades e paradoxos. Pero não há dúvida, chegamos a uma equívoca pluralidade. Uma pluralidade que, por ser plural, nos hace conviver também com a relatividade de uma visão indígena, afro, perante outras, a visão de homem frente à visão da mulher, de posturas ideológicas e políticas, etc. Há que considerar que viver em um mundo plural necessariamente tem que conviver com a relatividade, algo não sempre muito fácil para a Igreja e sua doutrina. Habermas, para citar ao menos uma referência teórica de significativa expressão, considera que estamos em um tempo pós-metafísico. Me parece interessante quando este mesmo autor diz que os pós-modernos não são de todos irrelevantes. São sismógrafos de uma época, sismógrafos de fala atiltada. Todavia, considera Habermas que suas conclusões apresentam equívocos, de los quais comungo também. Habermas prefere referir-se a um projeto inacabado. A modernidade, um projeto inacabado. Sugiere correções, todavia remite que há um projeto. Podemos, teoricamente, perguntar e discutir se as coisas são de hecho como este autor compreende e representa, pelo que apresenta metodologicamente é ao modo de uma reconstrução histórica. Em todo caso, me parece que é de muita importância no que supõe suas teses. É de grande risco, de altíssimo risco, pensar a fragmentação de nosso tempo de maneira fragmentada e fragmentada. Em concreto, por exemplo, uma questão incômoda. Como se torna difícil a conversação sobre a pluralidade de nossos pueblos, de sua riqueza, uma realidade, porém sem considerar o caráter homogeneizador da desigualdade de los empobrecidos,
tal vez algo que torna común la realidad de las grandes ciudades, también de las pequeñas ciudades en América Latina y el Caribe. Tal vez de estas cuestiones resultan dos temas para la pastoral urbana. Primero, la dificultad de operar con los referentes teóricos metodológicos de investigación. Tenemos aquí una difícil tarea teológico-epistemológica, si es que se aplica a la teología propiamente, la ciencia epistemológica. Todavía tenemos acá una tarea por delinear y avanzar. De preferencia, a mí, al menos es mi opción, en el itinerario de la teología de la revelación, sobre todo cuando percibimos la importancia de una mirada interdisciplinar. ¿Cómo? En perspectiva teológica, dar sistematización a los diferentes aportes no teológicos que la visión interdisciplinar ofrece. La teoría tiene sus consecuencias. ¿Cuáles consecuencias como iglesia y reflexión teológica tenemos interés en asumir? Segundo reto, la presencia de la iglesia y la ciudad es mantener una presencia pública, a mí me parece, capaz de discutir el proyecto de sociedad, el proyecto de Estado, en su alcance político-social. Es de Pablo VI la expresión: la política es la mejor forma de ejercer la caridad. Ese particular permite comprender divisiones poco evidentes del principio de misericordia, que en la ciudad tiene la fisionomía de las políticas públicas, como derecho de los ciudadanos y obligación del Estado. Eso no minimiza la caridad de la Iglesia a los necesitados, pero amplía la visión y tal vez se constituye un proyecto mucho mayor que las obras de la caridad que se puede hacer en instancias católicas de la parroquia y la diócesis, o en otras instancias de servicios, por veces instancias no gubernamentales. En esta misma línea de compartir la responsabilidad social como presencia pública de la Iglesia, además de garantizar asistencia y cuidado en áreas centrales y a los marginados, en las áreas marginales, la presencia de la Iglesia en la ciudad puede significar un importante aporte en la medida que favorezca conocer, discutir y proponer, por fuerza de llevar adelante la pastoral urbana, el plan director de urbanización y urbanismo de la ciudad. La ciudad es resultado de un determinado proyecto político que puede incluir o excluir, ofrecer servicios, optar por programas más económicos o no, programas que valoran las personas y su presencia en la ciudad. Punto 3. Espiritualidad discipular, misionera y permanente conversión pastoral. El plan global del SENA destaca que los cristianos tenemos un urgente desafío de discernir nuestros modos de evangelizar y nuestras estructuras pastorales para hacer que ellas nos ayuden a que los hombres y mujeres de hoy, en su concreta cultura y situación histórica, se reencanten con la persona y la obra de Jesucristo. Necesitamos cultivar la lectura sapiencial de los signos de los tiempos y la fidelidad del Espíritu, que nos conduzcan a una renovación eclesial que implique reformas espirituales, pastorales y también institucionales. En este sentido, la conversión pastoral como cambio de mentalidad, mas también cambio de estructuras, es más que el resultado de planaciones y adecuaciones técnicas de eficiencia institucional. Corresponde a una espiritualidad discipular misionera en permanente conversión pastoral. Más do que una conversión pastoral de las estructuras de la Iglesia, una espiritualidad discipular misionera nos pone en contacto directo en el seguimiento de Jesús con los retos y la necesidad de cambio en medio a la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Herr Fernández, por su presentación, otra vez a todos ustedes aquí en el panel. Como siempre, sobre todo cuando uno llega al final de un congreso, el tiempo se acelera
pero quiero abrir ahora para 10 minutos, que tengamos un intercambio, una ronda de cuestiones, y solamente una, y después vamos a seguir con el acto de clausura de nuestro congreso. Por favor, Gabriela. Gabriela Jesús, Gabriela primero, por favor. Sí, para nuestro hermano Carlos Susín, dos puntos que me dejaron pensando, sobre todo desde el proyecto de investigación y pensando quizás más la evangelización y la misión desde los barrios marginales. Me pareció muy interesante este tema de la comunidad cristiana en el espacio público. Si después pudieras decir un poco más sobre este punto. Ayer en el taller sobre investigación, y Estefan que está en el panel puede ayudarnos, hubo un momento en que queríamos subrayar el protagonismo de los laicos, pero a su vez queríamos marcar la interrelación también con los otros sujetos eclesiales, clero, vida religiosa, demás, ¿no? Y me parece que esto que dijiste, pero quiero, por eso, esto de la comunidad cristiana como el sujeto privilegiado de la misión y de la evangelización. Me parece que ayer nos deteníamos mucho como los laicos, no sé, ¿no? Digo, una pregunta si estas comunidades cristianas, pensando en relación con el espacio público, si pudieras decir algo más y pensando sobre todo los barrios marginales de nuestras ciudades. Y el segundo punto, lo que vos dijiste sobre la teología del espacio público como lugar teológico y este debate que en América Latina y en la teología latinoamericana entre la teología política y el catolicismo popular, lo que nos viene de la recreación del catolicismo popular, pensando incluso el catolicismo popular que se recrea en los barrios marginales. Son los dos temas que me encantó escuchártelo y que me gustaría profundizar. Jesús Serrano, por favor. Muchas gracias. Más que una pregunta, es una aportación. Entiendo perfectamente que lo que el padre Méndez expuso se refiere a lo que se ha trabajado desde CELAM, pero yo creo que en justicia también es importante reconocer lo que desde diferentes espacios del continente se ha hecho. En particular, el precedente que fue desde el año 1996 el espacio de pastoral urbana, que aquí en México tuvo por lo menos 5 encuentros, los cuales derivaron en publicaciones y del cual yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido mucho. Desde luego el grupo de Buenos Aires, de la región de Buenos Aires, que también ha dado pasos a través de un par de congresos, hasta donde yo tengo entendido, no sé si han sido más. Un congreso internacional que se realizó en la Universidad Intercontinental en el año 2007 y en el año 2006 apenas que se crea el diplomado de pastoral urbana en la Universidad Iberoamericana por parte del espacio, y un año después, 2007, que creamos la maestría de pastoral urbana. Y estos dos últimos me parecen muy importantes como precedentes que hacen que la pastoral urbana deje de ser una mera reflexión y pase a institucionalizarse y pase a adaptarse de un contenido operativo y teórico más concreto. Yo creo que ese aspecto, este precedente, debería figurar en algún momento y llevarlo a alguna discusión que ha habido aquí en México sobre la necesidad de que el episcopado mexicano estableciera un secretariado de pastoral urbana. Y yo creo que esa es una solicitud que igual se le podría presentar a CELAM, aunque por otro lado podría esta no ser tan buena idea, porque al etiquetar un secretariado de pastoral urbana quedaría como encasillado en alguien a quien se le va a encomendar la pastoral urbana, lo cual no debe ser, sino un aspecto transversal que cruce y que alimente
pues todo el trabajo de evangelización que se realiza, ¿no? Quizás ahí hay un poco de discusión y de dialéctica de cuál sea la mejor opción, pero bueno, quería dejar eso apuntado. Muchas gracias. Gracias, Jesús. En el momento no veo más manos levantadas, por eso yo pienso podemos. Ya, discúlpese. Ya, por favor, Silvia. En la exposición de Carlos Susini me pareció sumamente interesante y poder generador de ideas este vínculo entre lo posible como poder dinamizador y configurador de lo real, que está puesto en la imagen de la ciudad escatológica desde la ciudad histórica. Y me parece interesante porque me preguntaba, esta recuperación del espacio, del pensar la ciudad, pensándola así como la fuerza de lo posible sobre lo real, ¿no es también una resignificación del tiempo por ese carácter futurizante de lo posible? Y en la última exposición me pareció muy interesante toda la exposición, en particular en lo que compete el desarrollo de la modernidad y esto que señalabas de poder vivir en un mundo donde hay relatividades y ligado al carácter post-metafísico. Entonces pensaba, es que no hay un único centro, sino muchos centros. No hay una única plaza, sino muchas plazas. Para unir las personas. Gracias, Silvia. Y ahora invito a ustedes a tomar la palabra. Yo quería empezar por la última observación. Yo estaba en Bogotá cuando hubo una discusión sobre los días festivos, porque parece que, al menos en aquel tiempo, Colombia era el país de América Latina que más tenía fiestas religiosas, y hubo una discusión sobre eso, que era demasiado puentes, como se dice, que es el país de los puentes también. Porque pasa a lunes siempre las fiestas. Bueno, y que la iglesia había se manifestado que no había problema pensar en pasar algunas de estas fiestas para los domingos, como han hecho otros países, Brasil por ejemplo. Y para sorpresa también mía, fue los sindicatos de los trabajadores que defendió las fiestas diciendo que aquellas fiestas eran un derecho adquirido de los trabajadores, que no se podía tocar en estas fiestas. Yo empiezo por Colombia porque es también una experiencia que tuvimos en nuestra ciudad cuando el Partido de los Trabajadores empezó a gobernar la ciudad. Una de las cosas más interesantes que ha hecho fue en el espacio público hacer mucha fiesta, a crear muchos servicios culturales, artísticos, musicales y todo eso en espacios para, de una cierta manera, redimir el espacio público y hacer a la gente a volver al espacio público. Porque las plazas estaban como que abandonadas a sí mismas. Y saben que quien tiene poder organiza sus plazas particulares, sus grupos, sus condominios cerrados, y ahí hacen sus momentos también de gratuidad. Y por eso que el tiempo de este espacio es sobre todo el tiempo sabático. Ese es el tiempo que redime todo el tiempo y que da más tiempo sin reloj. Yo diría una palabra sobre eso. Otra es que era eso también que yo quería decir sobre el espacio público como un lugar teológico, en conexión con los jóvenes como lugar teológico, porque de nuevo
el Estado, el espacio público es donde el Estado más tiene que hacer atención, tiene que organizar un poco el conjunto de la sociedad, pero a partir de los que tienen menos capacidad de organizar. Y por eso la teología del espacio, la teología política del espacio público. Yo hablaba de teología del espacio público y la presencia de la comunidad cristiana en el espacio público, porque la teología va más allá que la iglesia y orienta también la presencia de la iglesia. Y hay diferentes formas de presencia y sin duda tenemos muchos ejemplos, muchos ensayos sobre eso. Yo no me quedaría aquí en este momento, no me parece apropiado profundizar con ejemplos, pero tenemos ejemplos interesantes de cómo, además de, por ejemplo, en las grandes ciudades, la tendencia a unas ciertas, cómo la sociedad se vuelve más nómada, incluso la gente más pobre también se mueve un poco más en las ciudades. La santuarización de los espacios religiosos, más que parroquias, más que comunidades fijas, son los santuarios que orientan la presencia en los actos de religión, ¿no? Pero esa es una parte. Hay que conservar una dialéctica entre el santuario, que es muy interesante porque es masivo y es importante que haya momentos masivos, pero las comunidades dan estabilidad, las pequeñas comunidades, pero ¿cómo se estructuran estas pequeñas comunidades? Yo te digo, nosotros tuvimos dos ejemplos, un ejemplo más de la renovación carismática y un ejemplo de las comunidades cristianas de base. La renovación carismática se podría decir así que donde dos o más se reúnen para rezar en mi nombre, ahí hay una estabilidad de comunidad que empieza por la oración, que es una comunidad de oración. Pero las comunidades cristianas de base también piensan de otra manera, no excluyen evidentemente la oración, pero donde hay una red de servicios, donde los servicios están ahí para socorrer, para la misericordia, para la justicia, para el protesto también, ahí también se crean lazos de comunidad en una ciudad. El diálogo con la teología, estos temas de autores, de filosofía, ciencias sociales, también las categorías, requiere un poco de una aproximación no siempre muy tranquila, no siempre muy fácil. Todavía me agrada mucho la idea de cosmetafísico como una manera de interpretar y traducir eso que algunos autores hablan de la gran crisis de la civilización occidental. Me parece que estas perdas de las referencias occidentales como arquetipos griegos sobre todo es un momento interesante. Primero, porque nos permite decir que en esta pluralidad de voces, para utilizar una expresión de Habermas, la teología puede ser una voz, pero que hay que ganar reconocimiento por su manera de hablar con gente que también entiende de muchas cosas, sobre todo del espacio urbano. Lo que me llamó mucha atención por ese espacio construido acá de manera muy interdisciplinar. Creo que nos resta un reto muy grande como teólogos de absorber todas estas informaciones, hacer teología, pero también hacer una teología pastoral, una teología práctica, ¿no? Y en esta pluralidad de voces creo que también es posible, últimamente tengo me interesado un poco más por eso, de volver a interpretar, a comprender y pensar una iglesia con los pueblos originarios, sobre todo indígenas y también la de afrodescendencia, que muchas veces positivamente no llegaron a una modernidad occidental.
Eu estou lendo algumas coisas sobre mitologia africana e me parece que uma leitura de los africanos, de la cultura africana, sim, corte ocidental, e mirando acá também uma mirada às culturas latino-americanas, sem propriamente volver ao corte ocidental, nos permite de repensar outras formas de organização social, sem esta maneira viciada de cortes instrumentais. Está aí a crítica da razão instrumental para dizer como isso foi equivocado, pero nos falta muitas vezes uma perspectiva de projeto. E creio que talvez a Igreja, alguém lembrava, ha sido pioneira em integrar a América Latina. E a Igreja poderia dar uma contribuição pioneira, como já ha dado a Igreja Universal, de volver a pensar que estes pueblos acá ubicados, que hoje vivem à margem um pouco desta organização, isso, portanto, pode oferecer como maneiras distintas de organização de solidariedade. Muchas gracias a usted. Yo sé que es un corte, pero así es, y esperamos ya reconstruir tiempos, espacios ya futuros, porque hay mucho ahora a pensar, practicar y pensar. Los avisos antes ahora del acto de clausura